Buenos sábados, familia, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este su espacio, un libro y un café. Qué alegría poder compartir este tiempo contigo. Gracias por abrir un espacio en medio de tus ocupaciones para sentarte, aunque sea por unos minutos, alrededor de la palabra de Dios. Si tienes una tacita de café cerca, tómala contigo. Pero sobre todo, abre tu Biblia, abre también tu corazón, porque hoy hablaremos de una disciplina espiritual que ha sostenido a los hijos de Dios en cada generación. Exacto, la oración. No hablaremos simplemente de cómo orar, hablaremos del privilegio de entrar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y antes de comenzar, te pido que me acompañes a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre Santo, Padre bendito, Rey todopoderoso y eterno. Gracias, Señor, por este nuevo encuentro que tenemos aquí, Señor. Gracias porque no solo nos has dado tu palabra para hablarnos, sino también la oración para que podamos hablar contigo. Reconocemos, Señor, que muchas veces hemos descuidado este privilegio. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque cuando hemos permitido que el afán, el cansancio o las preocupaciones ocupen ese lugar que solo te pertenece a ti, Señor, que solo tú mereces, amado Padre. En este tiempo, amado Señor, enséñanos que tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, Señor. Haz que este estudio no sea solamente una enseñanza, Papito Dios. Ayúdanos a que sea el comienzo de una vida de oración más profunda, Señor, más sincera, más cercana a ti, Señor. Gracias te damos porque sabemos que este tiempo está en tus manos, Señor. Gracias te damos porque tú has puesto a las personas que tienen que estar aquí, a las personas correctas e indicadas para que escuchen este estudio, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra de Dios que, bueno, yo les voy a parafrasear, ¿no? Dice que es hermoso habitar los hermanos juntos. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos permitiendo que Dios nos haya dado este tiempo para estar con Él. Y ahora permíteme comenzar con una escena que probablemente todos hemos vivido. Hay momentos en la vida en los que las palabras simplemente no salen. Nos arrodillamos, cerramos los ojos, queremos orar, pero el corazón está tan cargado que no sabemos por dónde comenzar. Y otras veces sucede lo contrario. Las palabras salen con facilidad, fluyen sin necesidad de que hagamos esfuerzo, pero sentimos que estamos repitiendo siempre lo mismo. Y quizá, si somos completamente sinceros, más de una vez nos hemos preguntado en silencio, ¿estoy orando correctamente? ¿Dios realmente está escuchando mis oraciones? Porque algunas veces parece guardar silencio. Y estas preguntas no son nuevas. Han acompañado al pueblo de Dios durante siglos. Y lo más hermoso es que la palabra no las ignora. Al contrario, nos muestra que hombres y mujeres de fe también experimentaron luchas, también experimentaron esas lágrimas, esos silencios, esas largas esperas delante del Señor. La diferencia estuvo en que aprendieron a permanecer en oración. Vivimos en una generación que, como en otras ocasiones lo he dicho, todo quiere rápido. Queremos respuestas inmediatas y todo parece estar diseñado para ahorrar el mayor tiempo posible. Pero la comunión
con Dios no funciona así. La oración no es una aplicación que ofrece resultados instantáneos. Es una relación. Y como toda relación necesita tiempo, necesita confianza, constancia y amor. Y Donald Whitney nos recuerda en este capítulo una verdad que muchas veces olvidamos. La oración no es solamente una disciplina que practicamos, es uno de los medios por los cuales Dios nos transforma. Cada oración sincera cambia algo. A veces cambia nuestras circunstancias, sí, pero muchas veces, antes de cambiar las circunstancias, Dios cambia nuestro corazón, nuestra manera de ver las cosas. Y quizás ese sea el milagro más grande. Con frecuencia pensamos en la oración únicamente como el momento para presentar peticiones. Y ciertamente Dios nos invita a llevar delante de Él nuestras cargas, claro que sí. Pero la oración es mucho más amplia. Es abrir el corazón delante del Padre. Es adorarlo, es agradecerle, es confesar nuestros pecados, es interceder unos por otros, es guardar silencio delante de Él, es aprender a descansar en su voluntad. Cuando los discípulos observaban la vida de Jesús, hubieron muchas cosas que pudieron haberle pedido. Podrían haberle dicho: Señor, enséñanos a predicar. Señor, enséñanos a hacer esos milagros. Pero saben, ellos hicieron una petición diferente. Y te invito a leer Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¡Qué petición tan hermosa! Señor, enséñanos a orar. Ellos comprendieron que detrás de toda la vida y el ministerio de Jesús existía una comunión profunda que tenía Él con su Padre. Y entendieron que ellos también necesitaban aprender esto. Esta es una de las enseñanzas más alentadoras de Donald Whitney. Muchas personas piensan: yo no sé orar. Mi oración quizás es muy sencilla. No tengo las palabras correctas. Pero la Biblia nunca presenta la oración como un talento reservado por unos pocos. Los discípulos caminaron con Jesús durante años. Lo escucharon predicar, vieron los milagros extraordinarios que Él iba haciendo con el pasar de los días. Y aún así dijeron: Señor, enséñanos a orar. Eso significa que la oración se aprende. Nadie nace sabiendo orar. Aprendemos caminando con Dios. Aprendemos observando las oraciones que encontramos en las Escrituras. Aprendemos mientras abrimos nuestro corazón delante del Señor. Y aprendemos también porque el Espíritu Santo también obra en nosotros. Oigan, y realmente qué descanso produce saber esto. Dios no está esperando oraciones perfectas. Está esperando corazones que sean sinceros, corazones que sean moldeables. Muchas veces un hijo pequeño no pronuncia correctamente todas las palabras. Sin embargo, su padre entiende lo que quiere decir. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial comprende el clamor de sus hijos? Él no escucha solamente nuestras palabras,
También conoce nuestras intenciones, nuestras luchas, nuestras lágrimas. Por eso no debemos dejar de orar pensando que no sabemos hacerlo. La mejor manera de aprender a orar es orando. ¿Y cómo aprendemos nosotros a orar? Donald Whitney explica que una de las mejores escuelas de oración es la propia palabra de Dios. Y cuando leemos las oraciones de Abraham, de Moisés, de Ana, de David, de Daniel, de Nehemías, de Pablo y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, descubrimos cómo se acerca un hijo de Dios a su Padre. La Biblia no solo nos dice que oremos, también nos enseña cómo hacerlo. Por eso es tan importante leer las Escrituras con atención. Mientras más conocemos la palabra, más aprendemos a orar conforme al corazón de Dios. Y aquí encontramos una verdad preciosa. La palabra alimenta la oración y la oración nos lleva nuevamente a la palabra. Y son dos disciplinas inseparables. Cuando la Biblia ocupa un lugar central en nuestras vidas, nuestras oraciones comienzan a cambiar. Dejamos de pensar solamente en nuestras necesidades, ¿sí? Y comenzamos a anhelar aquello que Dios desea hacer en nosotros. Y te invito a que me acompañes a leer Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Observemos cuidadosamente. Después de un día lleno de enseñanzas, sanidades y servicio, Jesús buscó un lugar solitario para orar. Y no porque necesitara tal vez escapar de las personas, sino porque disfrutaba la comunión con su Padre. ¿Y qué lección para nosotros? Con frecuencia pensamos que oraremos cuando tengamos tiempo. Jesús nos muestra lo contrario. Apartaba tiempo porque la comunión con el Padre era una prioridad. La oración no ocupaba los espacios que sobraban de su agenda. No, era una parte muy esencial de su vida. Y si nuestro Señor Jesucristo consideró indispensable ese tiempo de intimidad con el Padre, ¿cuánto más nosotros? Quizás llevas días sin orar, o quizás sí oras, pero sientes que has perdido el gozo. Y permíteme recordarte una verdad que puede traer descanso a tu corazón. Dios no está esperando un discurso elocuente, está esperando a su Hijo. No necesitas impresionar al Señor, no necesitas buscar palabras extraordinarias o rebuscadas, no. Puedes acercarte tal como estás, con tus dudas, con tus luchas, con tus lágrimas, con tus alegrías, porque la oración no comienza cuando encontramos las palabras perfectas. La oración comienza cuando un corazón humilde decide volver a los brazos de su Padre. Y allí siempre encontraremos gracia, misericordia y amor. Y al llegar a este punto, surge una pregunta que seguramente todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Realmente
Dios responde nuestras oraciones. Y quizás tú mismo has vivido una experiencia parecida a esta. Has orado por la salud de un ser querido. Has pedido dirección para tomar una decisión importante. Has clamado quizás por un hijo, por tu matrimonio, por tu trabajo o por un trabajo que necesitas, por una necesidad económica o por una lucha espiritual que tienes. Y mientras esperas una respuesta, el tiempo comienza a pasar. Los días se hicieron semanas y las semanas se hicieron meses. Y muchas veces los meses se harán años. Y quizás llegaste a preguntarte, Señor, ¿me estás escuchando? Y Donald Whitney nos recuerda que una de las razones por las que muchas personas abandonan la disciplina de la oración es porque esperan respuestas inmediatas. Cuando esas respuestas no llegan en el momento o de la forma en que nosotros estamos esperando, aparece el desánimo. Pero la Biblia nos invita a mirar la oración desde otra perspectiva. El éxito de la oración no consiste en lograr que Dios haga nuestra voluntad. El privilegio de la oración consiste en participar de la voluntad de Dios. Cuando comprendemos esta verdad, nuestra manera de orar cambia y cambia profundamente. La primera verdad que debemos afirmar es esta: nuestro Padre Celestial escucha las oraciones de sus hijos. Y no porque nuestras palabras sean perfectas, y no porque hayamos hecho méritos, sino porque tenemos acceso al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora te invito a que me acompañes a leer Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero que sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y qué hermoso privilegio. La Biblia nos dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, no con temor, no con incertidumbre, sino con la seguridad de que somos recibidos por un Padre lleno de misericordia. Esto significa que ninguna oración sincera pasa desapercibida para Dios. Él escucha cada clamor, cada suspiro, cada lágrima, incluso aquella oración que nunca pudimos expresar con palabras. Y aquí encontramos una de las enseñanzas más importantes. Dios siempre responde, pero no siempre responde como nosotros imaginamos. Como padres, muchas veces decimos no a nuestros hijos, pero no porque no los amemos, al contrario, porque los amamos, porque los cuidamos. Y ellos quizás no comprenden la razón en ese momento. Con el paso del tiempo descubren que aquella respuesta los protegió. Y nuestro Padre Celestial actúa con una sabiduría infinitamente mayor. Hay ocasiones en las que responde inmediatamente. Otras veces nos invita a esperar. Y en algunas circunstancias responde negativamente.
porque tiene un propósito mucho mejor para nosotros. Y no debemos interpretar el silencio de Dios como ausencia. Muchas veces el silencio es el taller donde Él fortalece nuestra fe. Y ahora acompáñame a leer 2 de Corintios 12 del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y miren aquí, Pablo oró 3 veces para que el Señor quitara aquel aguijón. Era un hombre de profunda fe. Había servido fielmente. Sin embargo, Dios no eliminó aquella prueba. Le respondió de otra manera. Le mostró que su gracia era suficiente. Y observemos algo maravilloso aquí. Pablo pidió que Dios cambiara una circunstancia. Dios decidió fortalecer al hombre y la respuesta fue diferente, pero fue mejor. Produjo en él humildad, dependencia y una confianza mucho más profunda. Ahora pensemos en nuestro Señor Jesucristo y te invito a que me acompañes a leer Mateo 26 del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, por 2ª vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. En Getsemaní contemplamos una de las escenas más conmovedoras de la Escritura. Jesús expresó delante del Padre el profundo dolor que estaba experimentando.
Pero terminó su oración diciendo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí aprendemos que la oración no consiste en doblegar la voluntad de Dios, consiste en rendir nuestra voluntad delante de Él. Jesús nos enseña que la confianza no depende de obtener siempre lo que pedimos, sino de descansar en la perfecta sabiduría del Padre. Vivimos en una cultura que no sabe esperar, como les decía. Queremos soluciones rápidas, pero Dios trabaja con procesos. Piensa en Abraham. Él esperó muchísimos años por el hijo prometido. Piensa en José. Esperó largos años antes de ver cumplidos los sueños que Dios le había dado. Piensa en Ana. Clamó durante mucho tiempo antes del nacimiento de Samuel. Y en cada uno de estos casos, Dios no estaba ausente, estaba preparando el momento perfecto. La espera no significa que Dios haya olvidado a sus hijos. Con frecuencia significa que todavía está obrando de maneras que nosotros no alcanzamos a ver. Quizás hoy estás orando por algo que parece imposible. Tal vez llevas años pidiendo la conversión de un familiar o la restauración de tu hogar. Quizás estás orando por sanidad o dirección y comienzas a sentirte cansado. Permíteme decirte algo con mucho respeto y cariño. No dejes de orar. No porque la perseverancia obligue a Dios a actuar, no, sino porque la perseverancia mantiene nuestro corazón unido al Padre. Mientras esperamos esa respuesta, Él sigue obrando. Quizás primero está fortaleciendo tu fe. De pronto está moldeando tu carácter. O tal vez está preparando circunstancias que hoy desconoces. Y nunca olvides esto. Dios puede responder de maneras diferentes a las que nosotros imaginamos. Pero sí ten en cuenta que jamás responderá dejando de ser bueno, sabio, justo y amoroso. Y si este estudio está siendo de bendición para tu vida, este es un buen momento para suscribirte al canal, un libro y un café. Cada semana estudiamos la palabra de Dios con calma, capítulo por capítulo, y también avanzamos juntos en esta serie sobre las disciplinas espirituales para la vida cristiana. Si deseas crecer en tu comunión con el Señor, te invito a formar parte de esta comunidad. Activa las notificaciones y comparte este contenido con alguien que necesite ánimo para perseverar en su caminar con Dios. Quizás hoy no necesitas una explicación más sobre la oración. Quizás lo que necesitas es volver a orar. Volver a ese lugar donde abrías tu corazón delante del Señor. Volver a confiar. Y aunque todavía no veas la respuesta, nuestro Padre nunca deja de escuchar a sus hijos. Y aunque no siempre entendamos sus caminos, siempre podemos descansar en su carácter. El Dios que entregó a su propio Hijo por nosotros jamás dejará de hacer lo que es mejor para nuestra vida. Por eso, seguimos orando. No porque entendemos todo, sino porque conocemos a aquel en quien hemos puesto nuestra confianza. Hasta este momento, hemos visto que la oración se aprende y que Dios responde conforme
a su perfecta voluntad. Pero aquí surge una pregunta muy práctica. ¿Por qué? Si sabemos que la oración es tan importante, nos cuesta tanto perseverar. Y saben, si somos sinceros, todos hemos pasado por ahí. Comenzamos un nuevo hábito de oración con mucho entusiasmo. Los primeros días apartamos tiempo, buscamos el lugar perfecto, tranquilo, bonito y disfrutamos de ese encuentro con el Señor. Sin embargo, pasan las semanas y aparecen los obstáculos. El trabajo, las responsabilidades, el cansancio, las preocupaciones y casi sin darnos cuenta, aquello que era una prioridad comienza a ocupar un lugar secundario. Y Donald Whitney señala que la dificultad para mantener una vida constante de oración no significa necesariamente que no amemos a Dios. Muchas veces revela que somos débiles, distraídos y que necesitamos cultivar esta disciplina con la ayuda del Espíritu Santo. La vida de oración no crece por accidente, crece cuando decidimos buscar al Señor con perseverancia. Nuestro Señor habló repetidas veces sobre la importancia de no desanimarnos. Sí, de no desanimarnos en la oración. Y te invito a que me acompañes a leer Lucas 18 del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les dará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Antes de contar la parábola, Lucas nos dice claramente cuál era el propósito de Jesús: que era necesario orar siempre y no desmayar. Y observa que Jesús no prometió que toda respuesta sería inmediata. Lo que sí enseñó es que sus discípulos no debían abandonar la oración. La perseverancia no nace porque dudemos de Dios. Nace porque confiamos en Él, aun cuando todavía no vemos el resultado. Cada vez que volvemos a orar, estamos diciendo: Padre, sigo creyendo que tú eres bueno. Sigo confiando en tu tiempo y en tu sabiduría. Whitney menciona que muchas personas dejan de orar porque sienten que siempre dicen lo mismo. Y quizás tú y yo también lo hemos experimentado. Empezamos a orar y después de unos minutos notamos que estamos repitiendo exactamente las mismas frases de ayer, de antes de ayer, de la semana pasada. Y no porque seamos hipócritas, sino porque muchas veces nuestras oraciones dependen únicamente de lo que recordamos en ese momento.
Y ahí es donde el autor ofrece una ayuda muy valiosa. No necesitamos depender solamente de nuestra memoria. Podemos dejar que la propia palabra de Dios dirija nuestras oraciones. Esta es una de las enseñanzas más prácticas del capítulo. Donald Whitney anima al creyente a orar leyendo las Escrituras. ¿Sí? En lugar de cerrar la Biblia para comenzar a orar, podemos mantenerla abierta y permitir que cada pasaje alimente nuestra conversación con Dios. Por ejemplo, al leer un salmo de alabanza, podemos detenernos y alabar al Señor. Si encontramos una promesa, podemos agradecerla al Señor. Y si el texto revela un pecado, podemos confesarlo. Si habla del carácter de Dios, podemos adorarlo. Así la Biblia deja de ser solamente un libro que leemos y se convierte en el punto de partida de nuestra oración. Y esto evita que nuestras oraciones se vuelvan mecánicas y al mismo tiempo nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Y quizás ningún libro de la Biblia nos enseña tanto a orar como los salmos. En ellos encontramos creyentes que expresan toda clase de emociones delante del Señor. ¿Sí? Hay salmos que son de gozo, hay salmos que son de gratitud, hay otros que son de arrepentimiento, otros de confianza, otros de angustia, otros de adoración. Y esto nos enseña una verdad muy importante. Dios no espera que ocultemos nuestras emociones cuando nos acercamos a Él. Podemos abrir nuestro corazón con sinceridad. David muchas veces comenzó un salmo expresando temor o tristeza. Pero mientras hablaba con Dios, su perspectiva cambiaba. Las circunstancias seguían siendo difíciles, obviamente. Sin embargo, su confianza en Él era renovada. ¿Cuántas veces ocurre lo mismo con nosotros? Entramos al lugar de oración preocupados, estresados, dolidos y, ¿saben? Salimos con paz. Y no porque todo haya cambiado afuera, sino porque Dios ha obrado primero dentro de nosotros. Y con frecuencia pensamos que el propósito principal de la oración es cambiar las circunstancias. Pero Donald Whitney nos recuerda que uno de los mayores propósitos de Dios es transformar nuestro corazón. Mientras oramos, aprendemos paciencia, aprendemos humildad, aprendemos dependencia, aprendemos a confiar cuando no entendemos, aprendemos a amar más lo que Dios ama. La oración va moldeando nuestro carácter poco a poco. Por eso, una vida de oración constante no solo produce respuestas, produce creyentes más parecidos a Cristo. Y ese es el verdadero propósito de la piedad. Ahora yo quisiera hacerte una pregunta. Cuando termines este estudio, ¿qué harás diferente? Tal vez el Señor no te está llamando a orar 3 horas diarias de un momento a otro. Quizás te está invitando simplemente a volver a encontrarte con Él cada día. Buscar un lugar. Apaga por unos minutos tu teléfono, tu tableta, tu televisión. Abre tu Biblia. Lee un pasaje con calma y permite que ese mismo pasaje se convierta en tu oración.
No te preocupes por usar palabras elegantes. Habla con tu Padre, agradécele, adóralo, confiesa tus pecados, presenta tus necesidades, intercede por otros y sobre todo aprende a disfrutar de esa hermosa presencia. Porque la mayor recompensa de la oración no es recibir algo de Dios. La mayor recompensa de la oración es estar con Dios. Quizás hoy el Señor te está invitando a algo muy sencillo, pero profundamente transformador. No a hacer más actividades, no a llenar tu agenda espiritual, sino a recuperar la alegría de estar con Él. La oración deja de ser una carga cuando recordamos con quién estamos hablando. Nos acercamos al Creador del universo, pero también al Padre bueno que nos ama, al Salvador que dio su vida por nosotros y al Dios que prometió no dejarnos jamás. Cuando esa verdad llena nuestro corazón, ya no buscamos solamente respuestas, buscamos su presencia. Y quien aprende a disfrutar la presencia de Dios, descubre un tesoro que el mundo nunca podrá ofrecer. Al concluir este estudio, quisiera que recordáramos una verdad que puede cambiar nuestra manera de entender la oración. Muchas veces pensamos en la oración como un momento específico del día. Decimos, ya hice mi oración de la mañana, o esta noche voy a orar antes de dormir. Y esos momentos son valiosos, son válidos. Es bueno apartar un tiempo especial para estar a solas con Dios. Pero la Biblia nos muestra que la oración va mucho más allá de un horario. La oración es un estilo de vida. Es vivir conscientes de la presencia del Señor. Es aprender a depender de Él en cada una de nuestras decisiones. Es agradecerle en los momentos de alegría. Es buscarlo cuando llegan las pruebas. Es reconocerlo en medio del trabajo, de la familia, del servicio y aún de esas tareas sencillitas que tenemos que hacer cada día. El apóstol Pablo escribió una exhortación que ha desafiado a los creyentes durante siglos. Acompáñame a leer 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pare de contar. Y cuando Pablo dice orad sin cesar, no está diciendo que debamos permanecer de rodillas las 24 horas del día, 7 días a la semana. No, nos está enseñando a mantener un corazón continuamente orientado hacia Dios. Que la comunión con Él no sea un evento ocasional, sino una realidad constante de todo el tiempo. Y eso cambia nuestra perspectiva de la vida. Ya no caminamos solos. Cada paso puede convertirse en una conversación con nuestro Padre. Cada decisión puede ser presentada delante de Él. Cada preocupación puede transformarse en una oportunidad para confiar. Después de todo lo que hemos aprendido hoy, tal vez alguien todavía piense, ¿cuál es la mayor bendición de una vida de oración? ¿Las respuestas? ¿Los milagros? ¿La paz? ¿Las soluciones?
la dirección. Y todas esas cosas son regalos maravillosos del Señor. Pero existe un regalo aún mayor. El mayor regalo de la oración es Dios mismo. La oración nos lleva a conocer mejor su carácter, nos permite contemplar su fidelidad, nos enseña a descansar en su soberanía, nos recuerda que nunca estamos solos. Donald Whitney insiste en que las disciplinas espirituales tienen un propósito, la piedad, es decir, una vida cada vez más parecida a la de ¿quién? A la de Cristo. Y la oración cumple precisamente esa función. Mientras hablamos con Dios, Él va moldeando nuestro corazón. Poco a poco comenzamos a pensar como Cristo, a amar lo que Cristo ama, a rechazar lo que desagrada al Señor, a confiar incluso cuando no entendemos sus caminos. Ese es el verdadero fruto de una vida de oración. Y antes de terminar, no podemos hablar de la oración sin recordar una verdad gloriosa. Nuestra confianza para acercarnos al Padre no descansa en lo bien que oremos. Descansa en Jesucristo. Él abrió el camino por medio de su muerte y de su resurrección. Él es nuestro mediador. Y hoy continúa intercediendo por los suyos. Te invito a que me acompañes a leer Hebreos 7:25. Por lo cual, pues también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y qué esperanza tan maravillosa. Aún cuando nuestras palabras pueden ser torpes, aún cuando no sabemos cómo expresar lo que sentimos, nuestro Salvador vive para interceder por nosotros. Y eso significa que nunca llegamos solos a la presencia del Padre. Llegamos por los méritos de su Hijo Jesucristo. Y esa verdad debe llenarnos de confianza, de humildad y gratitud. Y quisiera terminar haciéndote una pregunta muy personal. ¿Cómo está hoy tu vida de oración? Y no te pregunto cuánto sabes acerca de la oración, ni cuántos libros has leído sobre este tema. Te pregunto algo más sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de estar a solas con Dios? Quizás hoy el Señor no te está llamando a hacer promesas que después no puedas cumplir. Tal vez solo te está invitando a dar el primer pasito, a volver a ese lugar secreto, a abrir nuevamente la Biblia, a hablar con Él con la confianza de un hijo. Y no importa cuánto tiempo haya pasado, nuestro Padre siempre recibe con amor a quienes regresan a su presencia. Y cuando aprendemos a caminar diariamente con Él, descubrimos que la oración deja de ser una obligación y se convierte en un privilegio. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse con nuestras propias fuerzas. Por eso, Dios nos dio su palabra para guiarnos y la oración para permanecer cerca de Él. Van a haber días en los que tu fe será fuerte y otros días en los que apenas tendrás fuerza para levantar una oración. Pero sabes, en ambos casos, acércate al Señor. Cuando estés lleno de gozo, ora. Cuando tengas miedo, ora. Cuando no entiendas lo que Dios está haciendo,
ora. Cuando recibas una bendición, ora. Cuando el camino sea difícil, ora. Porque la oración no cambia solamente los momentos extraordinarios de la vida. Transforman también la manera en que vivimos esos días comunes. Y una persona que camina cada día en la presencia de Dios jamás será la misma. Y yo espero que este tema nos esté confrontando y nos esté animando y nos esté empujando a volver a tener esos tiempos de comunión con Dios. Y quizás digas tú, es que no tengo tiempo. Pero esos minutos que tienes para estar en el teléfono o para estar en la computadora o viendo un programa de televisión o una serie de Netflix, ese puede ser tu tiempo con Dios. Ahora te invito a que me acompañes a orar para terminar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Padre amado, gracias te damos, Padre Santo, por recordarnos que la oración es un regalo de tu gracia. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos descuidado este privilegio y hemos confiado más en nuestras fuerzas que en tu poder. Enséñanos, Señor, a buscarte, no solo cuando tenemos una necesidad, amado Padre, sino porque anhelamos conocerte más. Forma en nosotros un corazón perseverante, humilde y dependiente de ti, Señor. Que tu palabra siga alimentando nuestras oraciones y que nuestras oraciones nos lleven cada vez más a amar tu palabra. Fortalece a quien hoy se sienta desanimado, Padre Santo. Da esperanza al que espera una respuesta. Sostén al que atraviesa una prueba. Trae consuelo al que llora. Y permite que cada uno de nosotros aprenda a descansar en tu perfecta voluntad, Señor. Sabiendo que tú eres un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre sabio, un Padre fiel. Gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo Jesucristo tenemos libre acceso a tu presencia. Que nuestra vida, Señor amado, refleje cada día más el carácter de Cristo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Es muy hermoso poder tener esa comunión directa con el Padre. En cualquier lugar. En cualquier lugar, mientras cocinas, mientras manejas, mientras arreglas. Tenemos acceso en todo momento a tener comunicación directa con Él. Y eso es gracias a ¿quién? A su Hijo Jesucristo. Gracias mil por acompañarme en este estudio de la oración para la piedad. Espero que este tiempo nos haya recordado que la oración no es un deber pesado, sino una invitación amorosa de nuestro Padre para vivir en comunión con Él. Si este estudio edificó tu vida, compártelo con otras personas. Quizás alguien cercano necesita escuchar que Dios sigue invitando a sus hijos a acercarse confiadamente a su presencia. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte a un libro y un café. Cada semana seguimos creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios y en la práctica de las disciplinas espirituales.
que fortalecen nuestra relación con el Señor. En nuestro próximo encuentro estudiaremos algo hermoso. El siguiente capítulo del libro es la adoración para la piedad. Descubriremos qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque la adoración transforma el corazón del creyente. ¿Y cómo podemos hacer de toda nuestra vida una expresión de alabanza al Señor? Créanme que será un estudio hermoso que nos ayudará a comprender que la adoración no comienza cuando inicia un culto. Comienza cuando un corazón rendido reconoce la grandeza de Dios. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, que fortalezca tu vida, que fortalezca esa partecita de tu vida en oración y te conceda el gozo de caminar cada día más cerca de Él. Porque como les decía, un buen café reconforta el cuerpo, pero la palabra de Dios transforma el alma. Nos vemos, Dios mediante,